amigos, con ustedes el instructor Fidel Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el famoso match del año 1927 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el campeonato del mundo entre el campeón José Raúl Capablanca y el aspirante a la corona Alexander Alekhine. La octava partida fue jugada en el Club Argentino de Ajedrez el 3 de octubre de 1927. Capablanca a la sazón contaba con 2 victorias y Alekhine con 1 victoria. Entonces corresponde esto a una defensa ortodoxa, apertura cerrada, con las blancas Alekhine y con las negras Capablanca. D4, caballo F6, contesta Capablanca, C4, E6, caballo F3, D5, alfil G5, caballo B, D7, E3, alfil E7, caballo C3, enroque corto, dama C2. La jugada del gran maestro norteamericano Frank Marshall, que intenta eventualmente desarrollar todo el flanco de dama con enroque largo. En este punto debemos ceder la palabra al maestro Luis Palau, quien dice en su libro El Gambito de Dama, página 67, editado por él mismo, lo siguiente: los ajedrecistas argentinos Roberto Grau y el que escribe, y muy especialmente el desaparecido maestro Damián Reca, hicimos estudios especiales sobre esta bonita línea de juego y en varias oportunidades la pusimos en práctica en torneos de importancia. Cuando Alekhine vino a Buenos Aires para disputar el campeonato mundial con Capablanca, Reca le dio a conocer a ese gran maestro los estudios realizados sobre la jugada 7 dama C2, la cual acabamos de mostrar. Alekhine elogió el trabajo hecho y manifestó que como homenaje al mismo y como una demostración de su opinión sobre tales análisis, jugaría esa variante que estimaba debía denominarse variante argentina en su match con Capablanca, y así lo hizo Alekhine, pues jugó dama C2 en la octava partida del campeonato. Falta agregar que con la misma voluntad de estudio que se habían acercado previamente a Capablanca y que el campeón mundial les dijo cortésmente que no acostumbraba a prepararse para los torneos o match, que no era aconsejable estudiar cuando ya se estaba frente al examen y que las líneas de juego que empleaba se las iba dictando la misma posición. Eso es la genialidad del cubano. En el libro del gran maestro sueco Gilder Stalberg, El Gambito de Dama, dice en la página 23, esta antigua variante fue revisada en nuestro tiempo por el gran maestro Salo Flor, que la jugó con gran éxito, según la teoría, la respuesta a las negras C5, pero Flor ha demostrado que esta jugada permite a las blancas jugar para ganar sin riesgo. Es probable que las negras puedan entablar con juego correcto, pero la defensa es muy difícil. Acá veremos la jugada que jugó Salo Flor, C5. Así jugó Capablanca en la cuarta partida del match con Lasker por el campeonato del mundo, La Habana 1921. El gran maestro yugoslavo Başkapir introdujo la variante H6, que parece una pérdida de tiempo, empleada en la partida Flor Stalberg en el torneo de Kemeri en 1939, que siguió de la siguiente manera: alfil H4, C5, C por D5, caballo por D5, alfil por E7, dama por E7, caballo por D5, E por D5, D por C5, caballo por C5, alfil E2, alfil E6, seguido de torre A, D, C8 con juego satisfactorio para las negras. Comentarios del gran maestro Stalberg. Donde tenemos C5, C por D5. Aquí podía jugar torre D1, H6, alfil H4, dama A5, alfil D3 y caballo B6. Comentaba Alekhine. Lo mejor, con esta jugada las blancas tienden a dejar un peón aislado en D5 de las negras, que les permitirá hacerlo objeto de una larga iniciativa. Entonces, C por D5, C por D4. Como lo demuestra a continuación, esta novedad no contribuye a mejorar la defensa y crea dificultades a las negras, pues el peón dama queda aislado. Mucho más simple era haber jugado caballo por D5, como jugó Capablanca en la 10ª partida de este match. C por D4, caballo por D4, sí, D por E6, venía D por C3, E por D7, C por B2, dama por B2, dama A5, y las negras ganan. Entonces, caballo por D4, caballo por D5, alfil por E7,
dama por E7 es el menor de los males, es lo que se jugó, puesto que luego de caballo por E7, enroque largo, y las blancas ejercerían una fuerte presión a lo largo de la columna D, comentaba Aleguín. Dama por E7, caballo por D5, E por D5, alfil D3. Esta movida censurada por el conjunto de comentaristas es en realidad la única vía correcta para sacar partido de la pequeña ventaja del primer jugador. El punto de sutileza consiste aquí particularmente en que el cambio de las damas, que quieren forzar las negras, es más que deseable por las blancas. Después de la jugada alfil E2, caballo E5, enroque, alfil G4, las negras obtendrían mucho más fácilmente un contrajuego en la columna C. La continuación textual obliga a las negras a cambiar las damas o si no, efectuar alguna jugada de cobertura sin contenido real, comentaba el extraordinario Alexander Aleguín. Entonces vamos a dama por E7, caballo por D5, E por D5, alfil D3, dama B4 jaque, dama D2, caballo E5. Bueno, la jugada simplificadora del dama B4, que goza de gran favor de capa blanca en la mayoría de las variantes del peón dama, pero que en esta partida, como sucedió en la sexta del Grand Match, no proporciona al negro la cómoda igualdad que se busca. Esta jugada caballo E5 es la que demuestra la ineficacia de las 12 movidas del blanco. Sin embargo, la 12, ya sabemos cuál fue, alfil D3. Sin embargo, la posición, a pesar de este importante detalle estratégico, sigue siendo favorable para Aleguín. Amenaza dama por dama, ¿no es cierto? Si las negras, blancas hacen dama por dama, entonces caballo por D3, recuperando la dama en B4. Alfil E2, tiene que perder un tiempo, retroceder, dama por D2 jaque, rey por D2, alfil D7, claro. Acá podemos concluir que el rey blanco llega rápidamente al centro en este final de partida, lo que al negro le va a costar. Torre A, C1, torre F, C8, más exacta que torre A, C8, puesto que permite al rey negro jugar hacia el centro, un importante detalle en los finales de partida y aún concede posibilidades de contraataque el avance A5 por parte de las negras. B3, rey F8, F4, existiendo puntos débiles a explotar, la pieza más valiosa de las negras es el caballo. El doctor Aleguín trata de eliminar el del adversario para dejar en posición indesalojable el propio, el que está en D4. Caballo C6, alfil B5. Las blancas esperan mayores resultados del cambio que va a seguir, así como del bloqueo del peón C de las negras. Mucho más posibilidades ofrecía la continuación alfil F3, después de lo cual las negras parece ser que no tendrían nada mejor que cambiar los caballos en D4. Según esto, la superioridad de acción del alfil blanco con relación al alfil negro se manifestaría claramente en la siguiente variante que haremos a continuación. Caballo por D4, E por D4, alfil C6, si alfil E6, torre H, E1, G6, G4 con ventaja de las blancas. Alfil C6, torre C5, torre D8, B4, A6, torre 1, torre AC8, torre E5, F6, torre E6, rey F7, F5, G6, G4. Bueno, interesante línea con la cual Aleguín trataba de mostrar la ventaja de esa línea de alfil F3. Alfil B5, rey E7. Si caballo por D4, alfil por D7, torre por C1, torre por C1, torre D8, torre C7, con un final muy favorable para las blancas. Rey E7, alfil por F6, B por C6, torre C5, A5, torre H C1, rey D6, torre 1 C3, torre A6. Las blancas podían aquí haber empleado la continuación E4 antes de esta jugada. E4.
por lo cual, por otra parte, no traería gran diferencia a cuando se continuó la partida. Torre A6, caballo B5 jaque, rey E7, si C por B venía torre por C8, alfil por C8, torre por C8, con un final bastante favorable a la blanca. Entonces Alekhine, capa blanca, decide retroceder, rey E7, caballo D4, rey D6, E4, D por E4. El blanco efectúa la jugada de E4 tendiente a romper el equilibrio en el centro. La partida se complica y produce un final magnífico al cual asistimos. Rey E3, torre B8, prepara lo mismo la penetración con A4 que la siguiente, bueno, y mejorar la posición de la torre de las negras. Esto es una defensa activa. Alekhine responde de la siguiente manera: caballo F5 jaque, alfil por F5, torre por F5, F6, torre C4, torre B5, buena jugada, torre D4 jaque, rey E6, sí, torre D5, rey por E4 simplemente. Rey E6, torre por B5, C por B5, torre por E4, jaque. Estamos en la movida 33. Rey F7. El final es interesante. Las blancas están algo mejor por cuanto dominan mayor número de casillas y tienen el rey algo mejor, pero parece insuficiente para ganar. El campeón del mundo juega al final en magistral estilo. Torre D4, torre C6, torre D7 jaque, rey G6, rey D2, torre C5, torre A7, B4, H5, H3, H4. Después de esta jugada, la partida no ofrece la menor posibilidad para el blanco y si alguno puede aspirar a un resultado favorable es el campeón mundial, aun cuando no es posible arribar a otra posibilidad que un empate. Los finales de torre no los gana nadie, decían los rusos. F5 jaque, rey H6, torre A8, rey H7, rey E3, torre C3 jaque. Y aquí se aplazó el juego dejando a Alekhine su jugada en un sobre. Al día siguiente se abrió el sobre y hecha la jugada que contenía, ambos rivales dijeron al unísono tablas. Alekhine había dejado sellado rey F4. ¿Por qué tabla? Porque después de torre por H3, G5, creando una posición de mate, F por G5 jaque, rey por G5, torre F3, rey por H4, rey torre por F5 y la posición sería invariablemente tablas. Queremos mencionar que muchas veces las partidas de torneo match importantes están rodeadas de una pequeña historia y esta es una de las que nos tocó intervenir en cierto modo sin que desde entonces trascendiera detalle alguno, por lo menos en nuestro ámbito. El mundialmente conocido problemista argentino Arnold Ellerman tenía a su cargo por aquel entonces la sección de ajedrez del diario bonaerense La Prensa y concurría diariamente al club para cumplir su tarea periodística prestigiada por sus conocimientos de jugador de primera categoría. Al mismo tiempo, dado su renombre como compositor de problemas, estaba vinculado en el orden internacional a casi todas las revistas especializadas que se editaban en el mundo, que publicaban gustosas sus notables obras. La tarde que iban a jugar los campeones la quinta partida, apareció Ellerman temprano por el club y con tono misterioso me preguntó si el doctor Alekhine había llegado, a lo que contesté negativamente. Intrigado por la reserva y el tono con que me dirigió la pregunta, inquirí a mi vez a qué correspondía todo eso, hasta que finalmente agregó que había recibido una revista de ajedrez europea con el encargo de entregársela al doctor Alekhine y después de recomendarme que no hiciera comentario alguno, se retiró y por mi parte volví a la lectura interrumpida, olvidando completamente el hecho. Llegó la séptima partida y con ella se develó el misterio de aquella tarde. Alekhine empleó la defensa Cambridge Sprint, una línea de juego que no figuraba en el repertorio conocido del desafiador
desafiador en sus largos años de torneo y que no aparece sino excepcionalmente en la colección de partidas con su firma que tiene comentada y reunida en libros publicados en alemán, español, francés e inglés. Años después de estas publicaciones, ni siquiera en el libro del gran maestro Alexander Kotov sobre Alekhine, editado el año 1957 en Moscú, donde reúne 274 partidas, no hay una sola defensa de ese nombre, lo cual significa claramente que era empleada como sorpresa para hallar desprevenido a su contrario, que a su vez lo menos que podía esperar era una novedad semejante, algo así como una piedra furtiva de pronto caída del cielo. Pero esta clase de sorpresas de orden psicológico suelen tener, además de este filo, 8 dobles, que es de régimen ajedrecístico, y se recomienda en caso de mucha responsabilidad no usar líneas de juego con las cuales no se está compenetrado quien las emplea. La prueba de la acertada recomendación la da la séptima partida. Con más práctica en la variante empleada, Alekhine nunca hubiese jugado la movida caballo E4 ni hubiera gastado 1 hora 5 minutos para analizar sus variantes. Acá estamos haciendo mención a la partida que comentamos anteriormente, la famosa defensa Campi de Speed, donde Capablanca derrotó con las piezas blancas a Alekhine con las negras, haciendo esa línea de juego en la movida 12 que le costó la partida. Alekhine empleó la defensa Campi Spin porque los maestros Lagos Astartas, Dr. Milan Birman y Vladimir Vukovich, en colaboración, acababan de publicar nuevos análisis sobre esta variante en la revista Sakovich-Glanich, ampliando los trabajos anteriores de los maestros Bohol-Huop y Tartakower, cuyo ejemplar le fue entregado por Eleman en Tartakower Bus Parley, libro donde el autor reúne sus mejores partidas. Dice: al fin de evitar todo malentendido, me apresuro a nombrar esta línea de juego. C por D5 y caballo por D5, variante yugoslava, aclarando que se debe a los análisis comunes de los maestros Birman, Vukovich y Astalos, publicados en su revista de Ajedrez Nacional. Mal me han interpretado porque cada uno de esos maestros, en vez de agradecerme haber puesto esta variante como vedette, me han reprochado el haber disminuido sus méritos, mientras que cada uno pretendía ser el promotor principal del sistema en cuestión. Después de esa partida de la séptima, la segunda perdida por Alekhine, las autoridades del match agregaron una nueva disposición reglamentaria por la cual se permitía al perdedor descansar al día siguiente, a fin de que el revés influyera lo menos posible en su ánimo, razón por la cual la octava partida, que de acuerdo al programa inicial debía jugarse al día siguiente, sábado, quedó postergada hasta el lunes 3 de octubre, en que fue realizada. Puntaje actual, ¿no es cierto? Capablanca 2, después de la octava partida, Alekhine 1 y 5 tablas. Interesante comentario que yo transmito. Este comentario lo hizo uno de los árbitros asistentes al match en esos años 1927. Espero que les haya gustado la presente partida y con los comentarios históricos que nos recuerdan ese vibrante match ya realizado el año 1927 en la ciudad argentina de Buenos Aires, y donde en 3 años más se cumplirá el centenario de ese extraordinario match de ajedrez. Hasta pronto y seguiremos mostrando partidas de este genial match mundial del ajedrez.